Gracias. ¿Sí me escuchó antes de que te vayas, Miguel? ¿Sí? Sí, sí te Perfecto, escucho. gracias. Bueno, pues vamos a continuar con pues esta jornada de inteligencia artificial, oportunidad en la educación. Y voy a presentar brevemente a quienes van a presentarnos el análisis sobre enseñanza en escenarios transmediales en maestría de educación, entornos virtuales de la UNPA. Y tenemos a María Alejandra Ambrosino, docente universitaria regular de grado y posgrado en el campo de educación, comunicación y tecnologías, magíster y especialista en tecnología educativa por la UBA, doctoranda en Ciencias Sociales Humanas y Sociales, UNAM, categorizada en el área de educación en el Sistema de Investigación Argentino, directora del Centro de Educación y Tecnología de la UNL, asesora tecnoeducativa en UNPA, asesora científica en proyectos de investigación UNPA, desarrollo profesional, académico y de gestión, está orientada al campo de la tecnología educativa, educación a distancia y transmedia, asesora y evaluadora de proyectos y políticas tecnoeducativas. También es autora de esta comunicación, Laura Comini. Ella conforma el equipo de educación a distancia de la UNPA, coordina la asistencia tecnopedagógica orientada a los docentes del ámbito de posgrado en la UNPA, participa de proyectos de investigación orientados al campo de la tecnología educativa y educación a distancia, es maestranda de la maestría en enseñanza en escenarios digitales de la AUSA, promueve el diseño de entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje y es asesora también a docentes en la implementación de propuestas formativas y bimodales de posgrado. Finalmente tenemos a Ignacio Aranciaga, él es docente universitario regular de grado y posgrado, doctor en tecnología educativa, magíster en ciencia, tecnología y sociedad y licenciado en trabajo social por la UBA. Es docente investigador del INES-CONICET, UNER, y director de proyectos de investigación sobre perspectivas institucionales de la EAD. Codirige la maestría Educación en Entornos Virtuales de la UNPA, integra comisiones de evaluación y acreditación nacional. Bueno, pues ellos son los autores. Bienvenidos y adelante cuando estén listos. Muchas gracias. Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? ¿Me escuchan bien? Bueno, me imagino que sí, o espero que sí. Bueno, en primer momento, mientras Alejandra va a presentar bueno, recién estaba la presentación, les voy comentando ciertas cuestiones que tienen que ver con la Universidad Nacional de la Patagonia Austral. La Universidad Nacional de la Patagonia Austral nace bueno, que es de Argentina, nace en 1990 y desde su estatuto contempla lo que se llamó en su momento el alumno no residente. Tenemos alumnos residentes en las localidades y no residentes que podían recibir bueno, educación a distancia en ese momento. Y con el paso del tiempo, la universidad fue confeccionando su programa de educación a distancia y en el 2004 genera el sistema educativo bimodal, que era bimodal y que se llamó UNPA bimodal. Desde ese contexto del sistema educativo UNPA bimodal, lo que surgió 5 años después fue una maestría en educación en entornos virtuales, que fue la primera maestría, la primera oferta de posgrado de la universidad de manera virtual. Y esta maestría, bueno, como todas las maestrías en Argentina, pasó por una evaluación externa de la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria, que se dio, bueno, en ese año, en el 2009, y cada 6 años se vienen
esta misma agencia, la CONEAU, viene realizando evaluaciones a nuestra maestría de manera positiva. Así que vamos cumpliendo con los estándares nacionales que tienen que ver con los posgrados en el país. Bueno, esta maestría de educación en entornos virtuales también conformó una red nacional de educación y tecnologías con 8 maestrías y especializaciones de la temática y que, bueno, que venimos trabajando también en ese marco con el resto de las maestrías de la temática en el país y en otra red que es RUEDA, la Red de Educación a Distancia Argentina, que la UMPA forma parte desde hace más de 20 años también. Así que esos son un poco los antecedentes que tiene la maestría. En esta maestría también se inscribe en un sistema institucional de educación a distancia, que a partir del 2019 en Argentina se empezó con las evaluaciones de estos CIED, y la UMPA forma parte de esa evaluación y la maestría, de alguna manera, para la universidad está siendo el horizonte de formación y de generación de proyectos que tienen que ver con el sistema educativo bimodal en la universidad. Entonces, la maestría, además, ya viene generando diferentes proyectos de investigación que tienen que ver con la temática que nos ocupa. Bueno, en este contexto de caracterización de la propuesta de posgrado, planteamos un proyecto de investigación articulado entre el equipo de coordinación y gestión de la carrera, el equipo docente y el equipo de gestión de la Universidad de la Patagonia Austral, tratando de comprender cómo en un contexto de transmedialidad y de prácticas educativas muy caracterizadas por el acceso a las tecnologías generativas, a las tecnologías de inteligencia artificial, cómo en ese contexto se iban configurando los escenarios tanto para docentes como para estudiantes. Se genera así un proyecto de investigación cuyo objeto central es reconocer y comprender los modos de desarrollo de la enseñanza en el ámbito de una propuesta de posgrado en un contexto de alta plataformización, o sea, sistemas de plataformas tecnológicas que se incluyen, se incorporan con diferentes sentidos a través de la incorporación por parte de los docentes y de los estudiantes. Entonces, en ese contexto, el proyecto de investigación lo que intenta es comprender cómo se van generando, situando las prácticas contemporáneas de enseñanza y de aprendizaje con un rasgo particular que tiene la Universidad de la Patagonia Austral. Esta universidad es pionera en el desarrollo de la educación a distancia justamente en la conjunción de dos plataformas y 20 años antes de que se instale la temática a través del proceso pospandémico que todas las universidades o las instituciones de educación superior hemos transitado. Entonces, ese es un rasgo que tiene que ver más con una retrospectiva en relación a la maestría, más que una disrupción contemporánea. Entonces, de allí esta necesidad de recomprender y analizar esas prácticas. El objeto general, les decíamos, entonces, tiene dos grandes ejes. Uno es desarrollar un rediseño curricular para la maestría en entornos virtuales, dado que el campo del conocimiento de la tecnología educativa requiere de una continua actualización y una mirada innovadora ante el diseño curricular, no ante el posible impacto de la tecnología, que es un imaginario muy fuerte que sobre todo trabaja en el mundo académico.
Y por otro lado, tratar de generar diseños, prototipos que colaboren con una configuración tecnopedagógica de la propuesta formativa en clave de itinerarios flexibles en el marco del posgrado. ¿A qué viene esto? Que el objeto general intenta introducir la innovación no solo desde la característica del diseño curricular y los antecedentes disciplinares, sino también de las formas, los modos en que la institución se apropia de ese conocimiento para ser enseñado. Y entonces, en ese sentido, en vez de quizás continuar con una implementación a distancia muy orientadas por módulos pautados en forma lineal, darnos la posibilidad de pensar a través del codiseño en itinerarios flexibles en el marco de la maestría. El enfoque de esta investigación es un enfoque que hace converger a la antropología, la tecnología educativa y la comunicación. Desde ese lugar es el sentido epistemológico y también en un sentido metodológico y técnico, obviamente, fundado en la investigación basada en diseño. Esto es atravesar una serie de fases y lo que hoy traíamos para presentar y compartir es esta primera fase. Este proyecto es un proyecto que fue apenas aprobado en el año 2023, a fines del 2023, y por lo tanto estamos en el momento del posicionamiento teórico, esto es, cómo la educación a distancia genera contextos e itinerarios para el aprendizaje en un escenario de narrativas transmedia y alta plataformización. Entonces, para poder definir las unidades de análisis y generar la construcción empírica, es decir, construir los datos que vienen de este proyecto, en esta primera fase hemos establecido una forma de captar los datos, de sistematizar. No quiero perder de vista de que este es un grupo muy heterogéneo en cuanto a perfiles. Somos un grupo de investigación de entre 10, 12 personas con diversos perfiles desde la formación disciplinar, pero también desde el desarrollo de la investigación. Entonces, en esta primera etapa estamos haciendo un ejercicio de indagación exploratoria para construir los datos de captación, para construir los instrumentos de captación de datos. Para construir ese instrumento lo que definimos es una serie de indicadores, pero una serie de indicadores que vienen de las dimensiones de análisis que necesitamos definir, que tienen que ver con entender que la educación a distancia, la educación mediada por tecnología, la educación digital, requiere de que desagreguemos, que abramos esa estructura del aula virtual, de la videoconferencia, esa forma de configuración de la enseñanza en otras dimensiones que nos den más datos. Entonces, desde ese lugar trabajamos con la dimensión de enseñanza, con la comunicación, con las actividades de aprendizaje, con los procesos de producción, tanto de docentes como de estudiantes, los procesos que están asociados a la evaluación y el proceso particular de gestión de la carrera. Entonces, en ese sentido, lo que definimos es cómo analizar en cada uno de esos espacios a través de los indicadores cuáles son los rasgos de las prácticas educativas, formativas en el contexto del posgrado. ¿Por qué indico esto? Porque el carácter antropológico de la investigación nos ayuda a mirar con una lupa esa actividad y esa interacción que aparece en el espacio de la virtualidad, en el espacio digital. Entonces, allí encontramos una serie de indicadores que estamos como refinando, estamos tratando de hacer la primera entrada a campo con estas dimensiones de análisis a través de indicadores y que tienen que ver con pensar que en la convergencia de las plataformas se generan, por un lado, espacios de enseñanza, por otro lado, espacios comunicativos, que muchas veces, pocas veces miramos qué pasa en ese proceso de comunicación y quizás es la marca que nos está, o la vara que nos está poniendo la inteligencia artificial, ¿no? La inteligencia artificial, las tecnologías generativas
que se nos están instalando como un gran escritorio de producción. Bueno, ¿qué pasa con la comunicación didáctica cuando estamos trabajando en entornos virtuales y en entornos digitales? Les decíamos que entonces, dentro de los espacios de enseñanza, empezamos a analizar, a abrir, a mirar cuáles son esos rasgos que tienen que ver con qué recursos se implementan, desde dónde se hace explícito el sentido didáctico, la orientación de la propuesta, qué tipo de recursos se implementan para ese fin. Lo que intentamos fuertemente en este proyecto es superar la mirada tecnocrática, este primer registro inicial de cosas que tiene un aula o cosas que se usan, ¿no? Lo que estamos tratando de mirar es cómo se representan los procesos de enseñanza y de comunicación. Cuáles son explícitos, pero también cuáles son los modos de comunicación implícitos en esa definición del espacio de enseñanza. En cuanto al espacio comunicativo, empezamos a abrir nuevamente. ¿Hay una propuesta de comunicación? ¿Hay propuestas de intercambio? ¿Cómo juegan los recursos tecnológicos de las plataformas que analizamos en las explicitaciones y explicaciones en relación al tiempo, en relación al uso, en relación a las respuestas y a las interacciones que visualizamos en esa comunidad? ¿Son pertinentes o vamos mirando cuál es la pertinencia de las propuestas comunicativas? ¿Qué tipo de articulaciones encontramos entre las argumentaciones didácticas, los contenidos, las estrategias y la evaluación conectada con las interacciones tutoriales? Que es diferente de buscar medidas sobre el aprendizaje, rendimientos, todo esto que hoy sí nos traen las analíticas, ¿no? Las analíticas, esa forma intensa que tienen las plataformas de tirarnos datos, ¿no? Por otro lado, el espacio de las actividades, posicionándonos particularmente en qué herramientas, qué recursos se brindan en estas plataformas para la producción. De nuevo, producción por parte de los docentes, producción por parte de los estudiantes. ¿Qué tipo de organización adquiere el aula a través de las actividades? ¿Cómo se correlacionan las actividades con la propuesta explícita, didáctica en los espacios que están dispuestos? ¿Cómo se definen las consignas? ¿Son consignas explícitas? Se traducen en conversaciones, cómo se van marcando a través de estos indicadores esos espacios de actividades de aprendizaje y producción. Y por otro lado, el espacio de gestión académica, esto es, cómo incide en esa configuración de la propuesta de enseñanza los roles, no solo los asignados institucionalmente, sino aquellos roles que nos trae pensar el escenario transmedia. ¿Qué quiere decir esto? Cuando pensamos en un escenario transmedia, y ahí ya vamos pasando a las conclusiones, el escenario transmedia nos permite traducir una inmensidad de procesos en un metaespacio que es intangible. Hay conversaciones que van conectando, plataformas que tienen un sentido más didáctico, como en general las aulas virtuales que tenemos en general las universidades, con redes sociales que tienen otra lógica, otra estructura y otra forma de configurar los roles. Entonces, ¿cómo entendemos esas instancias que son micro, pero son estructurales? Para configurar la enseñanza, para configurar la comunicación, para configurar la producción, para configurar la evaluación. ¿Cómo se dan esas colaboraciones institucionales, aquellas plataformas que les tenemos que garantizar a toda la comunidad, destinadas a las prácticas tecnopedagógicas, pero atravesadas hoy por las tecnologías generativas que vuelven a dar un rol diferente al estudiante, al docente, a los gestores? ¿Cómo reentendemos estos rasgos de nuevas mediatizaciones? Porque la tecnología generativa lo que nos trae es una nueva mediatización, es decir, un nuevo dispositivo que tiene un sentido diferente y que produce un intercambio simbólico de nuevo tipo. ¿Qué hacemos con todas estas plataformas de la conectividad? Posicionándonos en una perspectiva antropológica de la hibridación de procesos y la transmediación. Entonces queríamos compartir estas primeras ideas
porque como proyecto estamos transitando la fase de rediseño. Y para esa fase del rediseño, lo que tenemos que generar es una relectura de toda esta construcción empírica que la vamos triangulando entre los rasgos que podemos construir a partir de los indicadores y lo que estamos empezando en estos tiempos, que son las voces de la comunidad de práctica que participa en el proyecto. La intención fundamental tiene que ver con poder traspasar la mirada artefactual que ante cada aparición de una tecnología que disrumpe en nuestro escenario se nos lleva toda la discusión sobre las prácticas formativas en el ámbito de la educación superior. Queríamos compartir el proyecto y esta fase del proyecto para que puedan colaborar con nosotros también a seguir refinando la investigación en este sentido. Gracias. Es muy interesante lo que plantean, lo que traen para poner en la mesa, porque creo que sobre todo en la educación mediada por tecnología, hay algunos aspectos que aunque parecieran obvios no se han considerado mucho en investigaciones, ¿no? Hay un comentario, por ejemplo, de Oscar Iván, que dice que lo que plantean confirma la importancia de tomar una postura dialéctica en los diversos procesos e interacciones relacionadas con el acto educativo formativo en cualquier nivel, ¿no? Alba Nubia nos comenta qué bueno que se realicen las investigaciones en la educación virtual. Nos damos cuenta los espacios que se crean, los espacios educativos de comunicación y la forma en que se representan, ¿no? Hablaban de esto de las tecnologías generativas, lo que viene a agregar a esto que apenas se estaba discutiendo sobre estos ambientes virtuales, ¿no? Toda esta interacción que hay y que pareciera que se había tomado esto como estos espacios como una réplica de un aula a distancia, que pareciera, pero con algunos cambios ahí. No se había reflexionado. ¿No? Exacto. Siempre digo que es como una linda metáfora, pensar que, sobre todo post-pandemia, con la altísima disponibilidad o la altísima experiencia que todos transitamos, buena o mala, que nos dejó aprendizajes o no, parecía un holograma de la presencialidad, lo que no nos dejó ver por los momentos, por lo menos en Argentina, que es una marca muy fuerte de las investigaciones, es justamente esa percepción tipo holograma de lo que estaba pasando. Y cada mediatización impacta en los sentidos y en los intercambios sociodiscursivos. Entonces, no les digo que no hay manera, pero hay que mirarlo de una manera diferente. Por eso desde allí quizás el aspecto antropológico, que también es una marca cultural de los países latinoamericanos, ¿no? Corrernos de la política más tecnológica, que tiene su propia agenda, que tiene sus tiempos, para reentenderla, reinterpretarla desde el escenario formativo, tecnopedagógico, que en realidad hoy ya es un escenario para todas las modalidades de enseñanza. Caracterícese como se caracteriza en cada país, ¿no? A partir de las normas de calidad, que también etiquetan y también a veces no nos dan tanto espacio para pensar qué es lo que está sucediendo independientemente de cómo tengamos esas etiquetas en nuestras carreras sobre todo de posgrado. Sí, gracias. Precisamente, ¿no? Esto no lo había pensado así, en el holograma. Perdón, es que mi gato me movió mi cámara. Ahorita en lo que la acomodo. Pero bueno, hay un comentario. Sería bueno valorar el síndrome FOMO, dice Fear of Missing Out, temor a perderse algo en docentes y estudiantes. No sé si tengan algo que comentar al respecto relacionado a esto que presentaron el día de hoy. Sí, bueno, el comentario es un tanto amplio, pero ahí me parece que nosotros siempre ponemos sobre la mesa la cuestión de la experiencia docente y que tiene que ver con, bueno, una propuesta de enseñanza y en entornos virtuales,
en toda su, digamos, en toda la trayectoria que tenemos en la UMPA. Una de las cuestiones que hay que prestar mucha atención tiene que ver, me parece, con esta pregunta que tiene que ver con los espacios de comunicación, cómo sea la interacción docente-estudiante, ¿no? Entonces, y en el marco de esa interacción y de esta comunicación me parece que es fundamental prestarle atención. Y también en la cuestión de la producción. Bueno, ahora le agregamos la cuestión de, como un nuevo desafío para los docentes, la cuestión de la inteligencia artificial generativa, porque de alguna manera también nos pone a ver cómo ahora podemos comunicarnos de alguna manera sin que corten y peguen la inteligencia artificial generativa, ¿no? Entonces, bueno, cómo hacer instancias donde el estudiante realmente se comunique, y si se comunica con la inteligencia artificial, bueno, que reconozca por qué y cuáles son las decisiones que van tomando alrededor de estas cuestiones, por ejemplo. De todas maneras, ahí hay una cuestión en la pregunta, que en educación no estamos viviendo el no perderme nada, en general, por parte de los estudiantes. En general lo que nos están pidiendo es más tiempo y más ordenado. Sobre todo eso, por ahí uno va compartiendo otras investigaciones, y esto que en la vida ociosa o de recreación, de tener actualizada la última versión de la app que me interesa porque miro películas, porque juego, no es un proceso que se espeje en la dimensión educativa. De alguna manera u otra, en la dimensión educativa, sin ponerlo en esas palabras, lo que se pide es parar un poco, ¿no? Entonces ahí es donde nosotros tenemos como especial cuidado de que la perspectiva tecnológica no tape los procesos de aprendizaje, que tenemos docentes y tenemos estudiantes todo el tiempo, ¿no? Entonces, hay algo que sí no se quieren perder, que es el tiempo. Los estudiantes están siendo mucho más críticos. Preguntas como, profesora, ¿usted va a dar un teórico clásico y lo va a grabar? Me quedo en casa. Están diciendo estudiantes, ahí me estoy pasando al grado, estoy compartiendo algunos registros de otras investigaciones, ¿no? Pero el no perderme nada, ojalá fuese un rasgo más homogéneo en el ámbito educativo. Lo que no se quieren perder es otras cosas, tiempo para hacer otras cosas, pero está costando bastante darle lugar al tiempo de reflexión a la construcción de conocimiento, que requiere un proceso de profundización. Podemos hacer muchas cosas a la vez, pero no con la profundidad. Un médico se lo imaginan operando, mirando una serie y preguntándole a su colega. Entonces hay que mirar cuáles son los espacios, los procesos formativos con este rasgo también, que nos dejan las mediaciones, los medios de comunicación de la conectividad, que tiene que ver con poder estar en todos lados. Bueno, ahí hay bastante. Es para otra línea, pero hay bastante también para seguir. Si me permitís, Edith, si la pregunta del colega o la colega iba en otro sentido, es, a ver, también esto que nosotros queremos localizar y clasificar, bueno, tiene que ver con no perderme nada de lo artefactual, de las herramientas, de lo tecnológico. Bueno, veamos rasgos, tal vez no conozcamos, no sé, como ahora esta plataforma donde estamos en este momento, pero conocemos otras similares, con determinado tipo de características, entonces que nos dan determinadas capacidades para poder interactuar y no naufragar, digamos, y sabemos de en qué va y cuáles son los formatos que se quieren en general, ¿no es cierto? Características principales, una más, menos funciones, estamos aprendiendo, pero nosotros como profes, como docentes tenemos que saber cuál es nuestra propuesta didáctica, que es importante comunicarnos, que es importante evaluar, cómo evaluar, que existe inteligencia artificial, que existe, a ver, internet, digamos, ¿no? Para decir algo, y saber cuáles son las condiciones generales. La idea de no, a mí no me gusta la idea de no correr atrás de la innovación, la última innovación, ¿no? Y entonces eso me parece que tenemos que tener como presente, porque esa carrera
digamos, como que no sé si decirlo así, pero que la perdemos, porque bueno, pero no perdemos la carrera de ir reconociendo determinadas características de las tecnologías principales y cómo incorporarlas, apropiárnoslas, y no que hay que usar la última, digamos, ¿no? Sino que tenemos también nuestro tiempo para evaluarla, reconocerla, sacar cuáles son las condiciones necesarias para nuestra propuesta didáctica y para el aprendizaje de los estudiantes. Sí, gracias. Y precisamente pensaba también en las modificaciones, por decirlo de alguna manera, cognitivas que ha habido en la población, sobre todo en las nuevas generaciones, están hiperestimulados con bastante tecnología. Entonces, el aula pareciera ser pues un espacio como estático, ¿no? O sea, está ahí permanente, a diferencia de estas nuevas tecnologías en donde es la inmediatez y la rapidez, ¿no? Que también es en perjuicio de pues el pensamiento crítico, que requiere tiempo, ¿no? Que requiere pausa, que requiere tranquilidad. Y sobre esto hay un último comentario ya para ir cerrando. En este mundo acelerado, nos dice Yareni, e interconectado, me parece súper importante esto que mencionan de hacer una pausa para pensar, para reflexionar, para profundizar y hacer conciencia de los procesos cognitivos y metacognitivos. ¿Sobre esto tienen algo que comentar? Sí, si me dejas, me replicó este comentario que hacía Edith y que hacía la colega, una perspectiva crítica de la cuarta generación de la Escuela de Frankfurt, de Hartmut Rosa, que justamente en su teoría de la aceleración y la alienación está hablando de, bueno, uno de sus últimos libros, La resonancia. Bueno, cómo nos resuenan determinadas cuestiones. Y, por ejemplo, en términos educativos, bueno, esta idea de la resonancia, bueno, que algo nos empiece a vincular de otro lugar y no en función de determinado tipo de aceleraciones. Dejo a Alejandra a ver si tiene alguna reflexión más. No, y sumo a esa idea de que esa resonancia nos pone a los docentes fundamentalmente en un rol central, porque es encontrar esa pausa en una dinámica transmedial, que es el rasgo contemporáneo, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el desafío, y vendrán inteligencias de tecnologías generativas y vendrán otras nuevas, pero eso es parte del oficio docente, del oficio de gestor educativo, contener ese tiempo, pero nada más, tiene que ver con esa línea que planteó Ignacio también de trabajar en esa resonancia, ¿no? ¿Qué será esta? Que hace 15 años tuvo que ver con los entornos virtuales, que en pandemia nos reinstaló la videoconferencia, hoy la tecnología generativa y no sabemos qué, pero bueno, es una resonancia del sistema educativo y hay que capturarla como tal. Gracias. Pues muchísimas gracias por el tema tan interesante. Se quedaron comentarios en el grupo, por si están ahí para que puedan también darle seguimiento a la conversación en el grupo de Telegram. Bien. Muchísimas gracias a Ignacio Aranciaga y Alejandra Ambrosino. Y nosotros continuamos.